a Andrés Manuel López Obrador. Doy la bienvenida al doctor Daniel Vázquez. El doctor Daniel Vázquez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aquí lo tenemos. Y doy la bienvenida también a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad nacional. Y ambos han sido convocados y amablemente han aceptado para contrastar opiniones respecto al tema de la militarización ya de manera abierta y formal de la Guardia Nacional en México. Tengo entendido, Daniel, que tú estás en contra. ¿Es así? Sí, por supuesto. Me parece que es una mala idea tener militares en las calles. Mira, una de las principales prioridades que tenemos hoy en México es construir paz. Lamentablemente tenemos amplias regiones del país que tienen gobernanza criminal, 300,000 muertos, una práctica sistematizada de la tortura, también la práctica sistematizada de la desaparición o generalizada de la desaparición. Y lo que a mí me queda perfectamente claro es que la construcción de paz no se realiza con militares en las calles. Necesitamos priorizar el fortalecimiento de la policía civil, la construcción de policías o de distintos cuerpos de policía, pero que sean civiles, para que con un programa de política pública tengamos un regreso sistemático de los militares a sus cuarteles. A ver, ahí está la opinión de Daniel y vámonos ahora con César Gutiérrez. César, yo tengo entendido que tú estás a favor. Mi querido Rubén, antes que nada te saludo, buenas noches, saludo al doctor Daniel, un placer estar con ustedes. No es que yo esté a favor, lo que pasa es que soy realista. Por más que me den diferentes puntos de vista y creo, y en esto no vamos a tener ninguna discusión, en un país democrático los militares no deberían de estar realizando funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad y la necesidad que tenemos de forma inmediata de seguir brindando de seguridad pública a la población civil, es por eso que la Guardia Nacional utilizó al personal de la Policía Militar y de la Armada de México, que venía también de la Policía Naval, para integrar a esta nueva Guardia Nacional. Y que también recordemos que no forzosamente va a ser una Guardia Nacional militar, y no por el hecho de que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, forzosamente tengan que ser militares, porque recordemos que es un órgano administrativo desconcentrado que podrá seguir funcionando como lo que es un cuerpo de seguridad pública para brindarle a la sociedad civil esa tan necesaria seguridad que necesitamos en el día a día en las calles. Bien, César, Daniel, a mí me parece claro que en el proceso de ser candidato y llegar a la presidencia, el presidente de México ha tenido pues una transformación personal respecto a su punto de vista, porque él y la mayoría de las personas de Morena estaban en contra de que se militarizara las fuerzas policíacas o de seguridad del país, ¿no es así? Sí, de hecho yo creo que vamos a llegar muy rápido a un acuerdo con César, porque tiene razón que nadie está diciendo, nadie podría decir que salgan los militares mañana, que regresen los militares a sus cuarteles mañana, porque efectivamente eso generaría muchísimos problemas de seguridad. El problema es que nosotros hicimos, o más bien se hizo una reforma constitucional en el 2019 y esa reforma daba con mucha claridad 5 años, especificaba 5 años para que los militares regresaran a sus cuarteles. Y lo que nosotros esperábamos que se hiciera en estos 5 años, pues es el trabajo correspondiente para que justamente en marzo del 2024 estuviéramos en condiciones de que eso suceda. Faltan, por cierto, 1,010 días, nosotros llevamos un conteo diario, faltan 1,010 días. Entonces, lo que tenemos que estar demandando hoy a todos, a los presidentes municipales, a los gobernadores, bueno, a todos los partidos políticos y, por supuesto, al presidente, es la conformación de esos cuerpos de policías civiles para que después, en ese 2024, pues puedan regresar los militares a sus cuarteles. Un segundo punto muy importante es que lo que sí necesitamos y no hay es un programa de retiro progresivo de los militares. Mira, lo que nosotros también teníamos en el Plan Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Seguridad de Andrés Manuel de agosto del 2018, es que regionalizaba el país en 266 lugares y establecía un semáforo y tendría que identificar cuáles estaban en color justo como verde, en otros amarillos y otros rojos, porque la idea es que en el rojo, que es donde tienes el mayor nivel de conflicto y de
problemática, donde probablemente tienes al grueso de los policías capturados, pues a lo mejor ahí vas a tener una mayor presencia de militares. El punto central es cómo íbamos a hacer para pasar de esos lugares que se encuentran en rojo, para pasarlos a nivel amarillo, los que están a nivel amarillo a nivel verde, y en esa medida, conforme vayamos teniendo más regiones en color amarillo y más regiones en color verde, pues obviamente poco a poco va sacando a los militares de las calles y los va regresando a los cuarteles con una política de construcción de paz, con una política integral de seguridad. Eso es lo que no sucedió. El problema es que no han hecho nada al respecto, ni el presidente ni su gabinete, pero tampoco los gobernadores y tampoco los presidentes municipales. Entonces, yo creo que la clave está en el séptimo transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Allá está muy claramente delineado que, bueno, pues uno puede entender que por la situación tal como se encontraba en ese 2018 no podíamos sacarlo, o 2019 no podíamos sacarlo de forma inmediata, pero que tienen que dar pasos decisivos para que eso suceda. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta. Un poco como dice César, si al final los quieren poner en La Serena, pero no necesariamente van a ser militares, sino que va a ser un órgano desconcentrado, pues no tiene ningún sentido entonces ponerlos en La Serena, que se mantengan dentro de la Secretaría de Protección, de la Secretaría de Seguridad, y pues que empiecen a trabajar en la política de desmilitarización. César, adelante, César. Lo que pasa es que si algo nos ha demostrado la historia en este país es que cada sexenio, cuando llega un nuevo presidente, inicia nuevamente con una institución distinta en seguridad pública. Lo hemos visto en los últimos 20 años, en donde parecería que es incluso novedoso tratar de manejar una política de seguridad a nivel nacional de forma distinta, y siempre llega algún mago que cree que tiene una varita mágica para poder realizar. Aquí lo que se intenta es proteger a la Guardia Nacional desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que lo que se está haciendo al meterle a la estructura de la Secretaría de la Defensa es que en 20 o 30 años sigamos escuchando que existe la Guardia Nacional y que todos los recursos y la capacidad táctica y técnica que se está implementando pueda el día de mañana seguir funcionando, y que no sea nada más porque en este sexenio se creó una idea de una Guardia Nacional. Si bien es cierto, la Guardia Nacional no será suficiente, porque coincido totalmente con el doctor Daniel, en el sentido de que los municipios y los estados tienen que ponerse a trabajar. Todos sabemos que el eslabón más débil en la seguridad pública del país son los municipios, porque son los más pequeños, los más fáciles de ser cooptados por el crimen organizado o de ser obligados a trabajar con ellos. Mientras nosotros no veamos que los municipios y los estados hacen el trabajo que les corresponde, no importa que tengamos una Guardia Nacional de 500,000 elementos, no se van a dar abasto. ¿Por qué? Porque esas 266 regiones en donde se piensa desplegar a la Guardia Nacional, la realidad es que muchas de esas regiones tendrían que llegar a retomar el control que los grupos criminales han tomado de facto. Y no olvidemos que la intención de que llegue la Guardia Nacional es, y ser muy claros, que los militares realmente se puedan regresar a los cuarteles. Yo le aseguro al doctor, yo que tengo formación militar, que mi padre fue militar, que pertenezco a ese sindicato del rifle, como nos decimos nosotros, ¿no? Ese grupo de la familia militar, ellos no les gustan y quieren estar haciendo funciones de seguridad pública, pero ante la necesidad que tiene la sociedad civil, ellos están saliendo a realizar esa función de trabajo de coadyuvancia. Si nosotros a los 5 años regresamos a los militares, a los cuarteles, a que sigan cumpliendo con sus funciones de seguridad pública, de seguridad interior, y dejamos única y exclusivamente a ese órgano administrativo desconcentrado que sería la Guardia Nacional, entonces ya no veríamos a los militares en las calles, únicamente veríamos a la Guardia Nacional, pero dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa, la cual garantizaría que en los años por venir no va a desaparecer, que no llegue un presidente de la República con un pensamiento distinto y que de repente se le ocurra que quiere desaparecer ese órgano para crear uno nuevo, como lo hemos visto desafortunadamente en los últimos sexenios. Bien, les pregunto a ambos, por ejemplo, lo que ocurrió el sábado pasado allá en Reynosa, Tamaulipas, donde unos tipos llegan en sus vehículos, visitan 3 diferentes colonias de Reynosa, Tamaulipas, matan a por lo menos 18, 19 personas, Guardia Nacional, Ejército, Inteligencia, ¿cómo entrarle a eso?
Sí, ese es el gran problema. Mira, lo que nosotros propusimos en el 2018 fue un plan integral de construcción de paz que echara mano incluso de justicia transicional. Entonces son varios los pasos que tendríamos que realizar. No va a ser rápido, incluso no pensamos que se fuera a concretar en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el problema es que si no arrancamos, pues nunca vamos a terminar, y el gran lío es que justamente no estamos arrancando. Mira, ¿cuáles pueden ser algunos de los pasos? Uno, desmantelamiento de las grandes redes de macrocriminalidad. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Una red de macrocriminalidad está conformada por 3 estructuras: la criminal, pero también la política y también la empresarial. Entonces, si no desmantelamos esas redes de macrocriminalidad, va a suceder como lo que acabas de mencionar en Tamaulipas, y no solo en Tamaulipas, las masacres de Coahuila, las masacres también en el caso de Guerrero de Ayotzinapa, en fin, voy a parar con el enumeramiento de masacres porque eso siempre me genera mucho ruido. Segundo, en la medida que desmantelas redes de macrocriminalidad, entonces sí empiezas a recrear tanto tus instituciones de seguridad y de justicia. Hablábamos mucho de la Guardia Nacional y de las policías, y nuestras fiscalías también son un desastre. El nivel de impunidad que nosotros tenemos es del 99%. Si no recreamos los sistemas de seguridad y los sistemas de justicia, no vamos a poder avanzar en la construcción de paz. También tenemos que recuperar la economía local, porque tenemos ya no 10 años, tenemos muchísimas décadas con economías para la guerra y con economías ilegales. Eso también lo tenemos que modificar, y también tenemos que recrear los lazos sociales a nivel local que actualmente se encuentran completamente rotos. Entonces era un programa muy general que incluía, por ejemplo, cosas como una gran Comisión Nacional de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad. Si la política pública es olvido no, pero perdón sí, y en esta parte es la importante, pero perdón sí, es una política de la impunidad. Y la política de la impunidad no va a desmantelar esas grandes redes de macrocriminalidad. Entonces yo nada más recuperaría 2 cosas que me parece de lo que acaba de comentar César, que son muy peligrosas. Primero, suponer que la Secretaría de la Defensa Nacional, que los militares o la Marina son incorruptibles. Eso lamentablemente no es así. Tenemos casos, es el de Ayotzinapa, también es el caso de Coahuila. Entonces, poner a los policías de la Guardia Nacional, a los hoy en realidad militares de la Guardia Nacional en la Sedena, no va a garantizar que no se corrompan. Eso no va a garantizar que funcionen bien, no va a garantizar tampoco que no se corrompan. Y suponer que porque los pones en la Sedena no se van a modificar, también es un error, porque al final la Sedena pues, es parte de la administración pública centralizada y se puede modificar como se modificaría cualquier policía, ¿no? en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, en realidad lo importante, y ese es el mensaje que yo quiero dejar muy claro, necesitamos una política integral de construcción de paz, y esa política integral de construcción de paz, además de estos 4 elementos que yo acabo de comentar, implica la desmilitarización del país. Los militares están hechos para la guerra y están hechos para asesinar gente. Los militares no pueden estar en las calles porque cuando están ahí lo que sucede es eso, que tenemos un alto índice de mortalidad. Pues inicié contigo, Daniel Vázquez, doctor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Termino contigo, César Gutiérrez. Gracias, mi querido Rubén. Mira, en ese mismo sentido, los militares no asesinan, los militares abaten. Y ese es el concepto que tenemos, por el cual la seguridad nacional es completamente distinta a la seguridad pública. Pero me queda claro que de buenas intenciones hemos vivido los últimos 20 o 30 años en este país. Desafortunadamente no hay inversión por parte de los municipios, no hay inversión por parte de los estados. Desafortunadamente seguimos viendo que la Procuración de Justicia los vemos incluso muy por debajo, ¿no? Al hablar del 99% de impunidad, si solamente de 300 delitos, solamente 100 se denuncian, y de esos 100 solamente 1 llega a una sentencia en donde a la persona que cometió un delito realmente se le juzgue y se le procese, ¿no? Y se le encuentre culpable. Pero la realidad es que lo que nos dice la historia es que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue siendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo no he visto que la Fuerza Aérea, que se agregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, de repente se la hayan quitado. Algo que ha quedado claro es que de alguna forma los militares han demostrado que saben administrar, que esa administración se lleva en el día a día. Sigo pensando que los militares no tienen que realizar funciones de seguridad pública, pero lo que sí queda claro es que se tiene demostrado que existen más de 14,000 interacciones todos los días entre personal militar y población civil. Más de 14,000 diarias. Eso nos da millones por año y millones por sexenio. Y los queremos juzgar por lamentablemente los sucesos que han sucedido, que si nosotros vemos esos números son aislados. En cambio, si lo comparamos en cuanto a toda la problemática que ha existido con las policías municipales y estatales y en su momento con la Policía Federal, los índices eran muchísimo más altos. Yo no digo que sea el mejor camino,
Pero sí digo que es uno de los caminos que podemos encontrar primero. Y por último, démosle la oportunidad a la Guardia Nacional de que los primeros oficiales que se van a graduar ya con ese carácter nos demuestren si sí tienen la capacidad de realizar el trabajo para el cual fue creado. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos aquí. Pues los tengo que volver a invitar porque está muy interesante lo que ambos están diciendo y dando herramientas para que la gente pueda tener su propio criterio. Doctor Daniel Vázquez, muchísimas gracias. César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Tema fundamental, hay que volverlos a invitar, sin duda muy elocuentes, muy lúcidos.